Las bendiciones de Dios sean con cada uno de ustedes, queridos hermanos presentes y también todos los que escuchan a través de este video. Un saludo muy especial con las más ricas bendiciones de Dios, amigos y amigas que están pues también siguiéndonos con los mensajes. Les invito a leer, hermanos, el libro de los Hechos. En el capítulo 5 vamos a leer Hechos, capítulo 5 del 1 al 11. Hechos, capítulo 5 del 1 al 11, dice así. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer. Y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Santo Dios, gracias, Señor. Gracias porque a través de tu palabra, Señor, también son lecciones que nos deja, Señor, para que podamos entender, para que podamos vivir, Señor, en santidad como tú quieres. Oh Dios eterno, que el viejo hombre, Señor, salga de nuestra vida y que emerge el nuevo hombre, Señor. Bendito Dios. Gracias, Señor, gracias. Gracias porque eres bueno, Señor. Cuando leemos tu palabra podemos entender tu bondad, tu misericordia, Señor, para habernos dejado tu hermosa palabra, Señor, que a través de ella podemos crecer, que podemos, Señor, cada día madurar, llegar a ese nivel que tú quieres, Señor, cada día a través de nuestra consagración, de nuestra santificación diaria. Oh Santo Dios, es importante, Señor, que cada día podamos dejar nuestros hábitos viejos, Señor, y empezar una nueva vida a través de tu palabra, de las enseñanzas que extraemos de ella, Señor. Oh Padre bueno, que este mensaje pueda llegar a los corazones, Señor, y que haya temor y temblor, Señor, porque tú eres Dios que todo lo ve, Señor. Eres Dios que nos mira con sus ojos y con sus párpados nos examina, y que pueda llegar, Señor, al corazón y se pueda romper esos hábitos malos, Señor. Se pueda romper, Señor, esas vidas duales que está viviendo la iglesia, Señor amado. La iglesia, Padre Santo, así con esos 2 muertos, la iglesia no puede, Señor, vivir con muertos, porque la iglesia es viva. Porque tú eres un Dios vivo, Señor. No eres Dios de muertos, sino de vivos. ¡Aleluya! Bendito sea tu nombre, Señor. Bendito sea tu nombre. Una bendición especial para cada uno de tus hijos, Señor, donde se encuentren. Y también, Señor, para todos los presentes. Amado Dios, gracias. Gracias, Padre bueno. Engrandecido sea tu nombre por los siglos de los siglos. Amén. Tomen asiento, hermanos. A ver si...
hermanos, vamos pues a compartir esta palabra, hermanos, sobre los mentirosos Ananías y Zafira. La iglesia, hermanos, primitiva, una iglesia preciosa en ese tiempo, hermanos, una iglesia que crecía a paso agigantado, una iglesia que dirigida por los apóstoles, una iglesia, hermanos, que el fuego pentecostal pues estaba ahí, hermanos, ardiendo, una iglesia que compartía, dice, hermanos, estaban ellos siempre juntos y compartían, hermanos, todo lo que tenían. Había un espíritu, hermanos, de ayuda. Los hermanos que tenían más propiedades o tenían un mejor nivel económico, ellos que hacían, pues vendían lo que tenían y lo traían a los pies de los apóstoles. Y había, hermanos, un hermano que se llamaba José y que los discípulos le cambiaron de nombre y le pusieron Bernabé, que significa hijo de consolación. Y él trajo, no sabemos si fue el primero, no, o ya habían, el hecho es de que dice que había vendido su propiedad y trajo todo el dinero y lo puso a los pies de los apóstoles. Entonces Ananías y Zafira, que eran también creyentes, parece que eso les motivó para que ellos también vendieran. ¿Y qué pasó? Cuando Bernabé pues trae toda la iglesia, lo felicita, recibió pues honores, vamos a decir, gratitud por lo que estaba haciendo. Entonces parece que eso es lo que ellos pensaron. En una iglesia, hermanos, tan floreciente, tan llena del Espíritu Santo, como pudo haber, hermanos, estas personas con ese espíritu de mentira, de hipocresía. Y no estamos nosotros tampoco, hermanos. Nuestras iglesias actuales, aparentemente, hermanos, vemos que estamos bien. Pero ¿cómo estamos verdaderamente delante de Dios? Y vemos pues que estas personas, ¿qué hicieron? En concierto, se pusieron de acuerdo y dijeron, mira, también nuestra propiedad, pero no vamos a dar todo, nos vamos a quedar, pero vamos a decirle allá a los discípulos que hemos vendido en tal. Y es así como, hermanos, ellos se preocupan de vender, de traer el dinero y piensan, hermanos, que nadie iba a saber, porque era solamente de ellos. Ellos los dos sabían. Pero siempre nos olvidamos, hermanos, de Dios, que Dios está viendo todo. Y es así, pues, hermanos, como esta pareja, ¿qué podemos extraer de esta pareja, hermanos? El yo, el orgullo, la adulación, la mentira que existía, la hipocresía. Es que eso es lo que tenían en su corazón esta pareja. No era sincera delante de Dios. Y hermanos, hacen pues, se ponen de acuerdo y no toman en cuenta que es un pecado lo que iban a hacer. Hay un versículo, hermanos, a ver, decir por ahí. 1 Samuel 16:7. Búsquenlo de una vez, lo tengan ya preparadito, hermano. 1 Samuel 16:7. Y Jehová respondió a Samuel:
No mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Amén. Entonces, hermanos, nosotros miramos por lo que está delante de nosotros, ¿no? Esto se refiere a Saúl, ¿no? Y Dios mira eso, hermano. Nosotros miramos, ahorita yo estoy mirando su rostro de todos ustedes, pero yo no sé. Yo no sé más, hermanos. Pero dice, Dios mira lo dentro de nosotros, nuestro corazón. Qué precioso, hermanos, qué bendición. La palabra de Dios es tan hermosa, tan preciosa, es un tesoro, hermanos, inagotable. Nosotros leemos un versículo y podemos, hermanos, llegar y nos señala, hermanos, nuestros errores, nos señala como que estaría, pues, hermanos, como que no nos hubiéramos percatado, pero que ahí aflora. Y vamos aprendiendo, y vamos pidiéndole a Dios que nos ayude, y vamos, ¿cuántos hermanos hay que piensan que porque están en un sótano, aunque sea un, hermano, creo que hacen muchos sótanos, ¿no? Y hermanos, quizá en el 5º o 10º sótano, porque una vez yo estaba hablando por teléfono, y quería saludar a un hermano que era su cumpleaños, y me dijo, estoy en el 4º sótano, me dijo, de los carros, y no escucho bien. Entonces hay varios sótanos, ¿no? Allí, ¿quién nos va a ver, hermanos? Solo están ahí los autos. Pero sin embargo Dios está viendo, porque Él mira nuestro corazón, Él sabe cómo estamos, hermanos. Es tan importante, hermanos, que reconozcamos, estamos viviendo, a veces, hermanos, no se tomen en cuenta estas cosas, pero son cosas tal vez, hermanos, repetitivas, o pueden decir, pero no lo sabemos, pero es que se repite, lo repetimos, pero no lo entramos a nuestra mente y luego a nuestro corazón, y tenemos temor de Dios para hacer cosas que no debemos, hermanos, pensando que Dios no nos mira. Pero Dios nos mira, hermanos, Dios nos mira. Y hermanos, luego ya pues ¿qué hace Ananías? Bueno, voy a ir, dice, le voy a decir a mi esposa, ¿sabes, Zafira? Voy a ir. Y hermanos, los nombres de ellos, Zafira significa hermosa, y bueno, ahorita se me fue el nombre de Ananías, pero hermanos, lo que significaba, ¿no? Su nombre, pero teniendo esos nombres tan hermosos, ¿cómo pudieron llegar, hermanos, a este extremo, ¿no? Entonces va y llega con el dinero y lo pone a los pies del apóstol Pedro, que le estaba dirigiendo el culto, y seguramente que él con mucho, como él, lo que ellos querían es que los exalten, que los adulen, que les agradezcan. Entonces probablemente le hagan su cabecita así, para escuchar toda la adulación. Pero, ¿qué le dice el apóstol? ¿Qué le dice? Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo y sustrajeras del precio de edad? Hermano, nosotros sabemos quién es el padre de la mentira. ¿Quién es el padre de la mentira? A ver, por favor, si me leen 1 Corintios, no, Juan 8:44, y otro hermano busque, el que tiene 1 Corintios 13. Juan 8:44. Juan. Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él.
cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Ah, hermanos, ¿quién es? Satanás, el padre de la mentira, el que induce al pecado. Entonces, es por eso, hermanos, que muchos que no estamos bien en los caminos de Dios, entramos y pecamos, hermanos. Tan importante que es vivir bajo la cobertura del Señor. Porque el diablo está ahí acechando, hermanos. Luego, vamos a seguir. Entonces, cuando ya está allí y le dice, pues, ¿no? Todo lo que le dice el apóstol, Ananías, ¿cómo se quedaría, hermanos? Escuchando todo lo que decía. Si bien es cierto, hermanos, hemos visto que Satanás es el padre de la mentira, de la hipocresía y de la maldad, del pecado, pero el hombre, la mujer, el ser humano peca voluntariamente, hermanos. Voluntariamente se peca. ¿Por qué? Lean, hermanos, 1 Corintios 10:13. ¿Quién tiene? Fuerte, hermano. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Amén. Entonces, hermanos, se peca voluntariamente, porque según la palabra de Dios que dice, Dios nos da la salida. Porque el Espíritu Santo, como nosotros decimos, el Espíritu Santo nos redarguye, estás haciendo mal. ¿Por qué estás haciendo eso? Es como que te hablara. Sin embargo, hermanos, se hace. O sea, el pecado es voluntario. Está bien, Satanás, él te tienta, él quiere que peques, pero, yo voy a hacerlo. Pero acá también la palabra dice que el Señor te da la salida. Él te da la salida. A través del Espíritu Santo, Él te lo redarguye, te dice que no lo hagas, pero tú lo haces voluntariamente. Y eso es lo que pasó, hermanos, con Ananías y Zafira. Ellos lo hicieron voluntariamente, se pusieron en concierto los dos. ¿Para qué? Para mentir. La hipocresía, hermanos. Hermanos, es algo que no debemos hacer, hermanos. Porque el pecado, se peca, hermanos, de diferentes maneras, con acciones también que se hace. Entonces, pedir a Dios, hermanos, si tenemos la palabra y somos cristianos, entonces tenemos que tomarnos de la palabra. Y si te viene Satanás a tentarte por el lado débil, ¿qué vas a hacer? Ir a la palabra y no dejar que el diablo gane. El Señor Jesús murió, hermanos, por nosotros. Él llevó todo lo que Él sufrió, llevó nuestros pecados. ¿Y por qué, hermanos, vamos a dejar que el diablo, que el Señor lo derrotó a Satanás y a todos sus demonios, se exhibió públicamente en la cruz? ¿Por qué vamos a dejar que ese enemigo derrotado nos gane? Porque si el Espíritu Santo vive en nosotros, aleluya, Cristo vive en nosotros a través del Espíritu Santo. ¿Por qué, hermanos? Porque no oramos, porque no leemos la palabra, porque no vivimos vidas consagradas. Por eso, hermanos, hay que vivir, hermanos, vidas santas. Esta iglesia que no se esperaba que ocurra eso. Sin embargo, ocurrió. ¿Qué será en este tiempo, hermanos?
Y cuando le dice, pues, Pedro, le dice que ¿por qué no? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Y al oír esto, Ananías palabras cayó y expiró. Hermanos, hay el don de discernimiento. ¿Quién le dijo a Pedro que él había mentido? Pero no sabía, hermanos. Pedro no sabía. Él no lo sabía. Sin embargo, por el don de discernimiento es que él supo. El Espíritu Santo le dijo lo que estaba pasando y él pudo llamar la atención a Ananías. Miren, hermanos, es el pecado siempre, hermanos, siempre va a resaltar, va a salir. Un día uno se va a enterar. A ver, vamos a leer Números 32, 23. Mas si así no lo hacéis, he aquí habréis pecado ante Jehová, y sabed que vuestro pecado os alcanzará. Vuestro pecado os alcanzará. No se va a quedar, hermano, lo que estás haciendo, lo que hiciste, no se va a quedar guardándose con cemento, lo vas a cubrir. No, hermanos. ¿Se acuerdan del muerto que Sí. hubo cerca de la iglesia, hermanos? Un señor que lo han matado en su propia casa, que le han dado muerto y lo han enterrado en la azotea. Y han pasado los años. 7 años que este señor desapareció, no se sabía nada. Y luego un día, por casualidad, estaban limpiando, creo, la azotea y ven algo. Algo que no había quedado bien cubierto. Una zapatilla, que era un pedacito. Un muro, había un alto, como una plataforma alta. Una plataforma y no tenían que hacer eso. Bueno, entonces dijeron, esto no había, ¿no? No y empezaron había. a derribarla. Trajeron a un hombre para que calara. Y al hacer esto, hermanos, se encontró el cadáver de este señor ahí, cubierto con cal, con cemento y con todo. Entonces, hermanos, ¿cuánto había pasado? 7 años para que recién encontraron su cadáver. Que dicho sea de paso, estaba como que recién había muerto. Entonces, hermanos, el pecado siempre va a alcanzar, no se va a quedar, hermanos, en secreto. Y va a ser una vergüenza, va a ser una vergüenza. Y sobre todo, hermanos, que se peca contra Dios. Se peca contra Dios, hermanos. No se peca contra las personas, no se peca, hermanos, contra la familia o contra quien estés haciéndole daño. Se peca contra Dios. Recordemos a David en el Salmo 51, que dice: contra ti solo he pecado, contra ti. Él reconoce, él no dice, pues, él como rey, yo soy el rey, y tal vez le entró ese orgullo y dijo, bueno, yo tengo la libertad para tomar pues cualquier mujer que me guste. No sabemos, hermanos, cómo sería eso, pero pecó contra Dios. Y él se da cuenta, si no le manda al profeta Natán, no se va a dar cuenta. Pero, hermanos, ¿qué dice? Ese arrepentimiento tan genuino de David, hermanos. El Salmo 51 es lo tan hermoso, hermanos. Es una de las oraciones personales, vamos a decir, más hermosas que un ser humano, que un creyente puede pedirle a Dios perdón por lo que ha hecho. Es hermoso. Él reconoce que solo contra Dios ha pecado. Y el pecado es contra Dios, hermanos. Tenemos que tener mucho cuidado. Es contra Dios. Y luego, pues, hermanos, inmediatamente, ¿qué pasa? Muere. ¿Qué sería, no? ¿Qué de repente un 5 cardíaco? ¿Qué sería, hermanos? Pero inmediatamente se quedó
yo creo que fue, hermanos, de la impresión de que Pedro le diga, creo que alcanzaba a pensar a leer, ¿cómo? ¿Quién le avisó? ¿Quién le avisó? Si solamente se halló mi esposo y yo, nadie más. Y dice que cayó al suelo y expiró. Hermanos, estas cosas tenemos que tomarlas en cuenta. Este pasaje es muy profundo, hermanos, que debemos tomarlo en cuenta. A veces lo tomamos así más a la ligera, pero debe, hermanos, quedar en nuestros corazones para que no pequemos, hermanos. Y si estamos pecando, dejarlo y vivir como Dios demanda. Entonces, hermanos, dice a las 3 horas llega la esposa, Zafira, la hermosa Zafira. Y Pedro le pregunta, Pedro le da la oportunidad para que ella pueda decir la verdad, porque le dice, dime, ¿bendiceis en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. O sea, dándole, hermano, la oportunidad para que ella hubiera dicho, no, la vendimos en más, pero no lo hizo. Mintió, hermanos, mintió con cinismo, con hipocresía, porque son hipócritas porque demostraban que eran hermanos, pues fervientes, estaban en el mismo fervor que los demás hermanos. Eso es hipocresía. Entonces estaban demostrando lo que no eran y todavía encima la mentira. Entonces, tener mucho cuidado, hermanos. A veces dicen que fue muy dura esa disciplina que les dio a esta pareja, que Dios cómo pudo permitir esto, porque también Zafira, pues también los mismos que sacaron a su esposo, pues y lo enterraron con su esposo. Y acá vamos a hablar un poquito de los jóvenes. Dicen que en la iglesia, hermanos, había jóvenes que no eran líderes, no tenían, hermanos, ningún cargo. Eran jóvenes que iban a la iglesia a apoyar, por si acaso, hermanos, por si acaso los necesitaran. Dice que ellos iban por si acaso lo necesiten. Ellos dicen que iban a la iglesia. Jóvenes que van a la iglesia por si acaso lo necesiten. Miren, hermanos, qué dispuestos estos jóvenes para ayudar. Eso es lo que, jóvenes, también una lección para ustedes, para que ayuden. Si no tienen todavía cargo, son jóvenes, todavía tienen mucho tiempo para que lleguen a un liderazgo, y si Dios los levanta, jovencitos, está bien, hermano. A mí a los 15 años, hermano, de 15 años, yo empecé a trabajar en la iglesia. Ya de 15, 16 años ya era líder yo. Dios me usó. Con toda modestia, humildemente les digo, Dios, hermanos, usa como Él desea. Yo me quedé sorprendida cuando yo estaba también en la clase de escuela dominical, me acuerdo de la iglesia, y yo tenía 15. Y vino la pastora, y me llamaron, usted va a trabajar con las señoritas, que eran mayores que yo. Eran hasta 17. Y bueno, había otra de 18 que también, ¿no? Y ahí empecé, hermanos, y bueno, y fui ascendiendo cada vez más en la iglesia, en liderazgo. Entonces, hermanos, con la gracia de Dios, no por mí, hermanos, por la gracia de Dios, porque nada, modestia aparte de todo lo que les cuento, hermanos,
Es Dios el que nos levanta, es Dios el que nos da los cargos, es Dios, hermanos, el que ve nuestro corazón, la sinceridad, ¿sí? Para servirle. Y bueno, te da la oportunidad. Y si eres fiel en lo que te da, en lo poco te va a dar en lo mucho. Así que, hermanos, jóvenes, les exhorto en el nombre del Señor con todo mi amor, pues, cristiano, que se preparen, que vayan a la iglesia. No pierdan la oportunidad de estar en la casa de Dios, porque en cualquier momento Dios puede levantarlos, Dios puede usarlos. A veces ni siquiera van a pensar y de pronto, ahí está, el cargo. Así que, jóvenes, ejemplo de estos jóvenes que ahí atentos, de repente lo necesitan, vamos a estar en la iglesia y murió pues Ananías, y dice que mismo lo envolvieron y lo enterraron. En ese tiempo dice que inmediatamente que morían los enterraban porque hacía mucho calor y los cuerpos se descomponían rápido. Entonces en el mismo momento que morían, ahí mismo los enterraban. Así eran las costumbres por allá. Y igual, los mismos jóvenes que sacaron a Ananías sacan también a Zafira. Una disciplina, dicen, probablemente fue una disciplina muy fuerte, ¿no? Los críticos. Pero era una iglesia que recién se estaba formando. Y si no se le hubiera disciplinado, hermanos, hubieras considerado como un patrón. Bueno, se enteraban después, sabe que todos se enteran. Decían, oye, no dieron todo ellos. Entonces, si nosotros, sí o no anda, nosotros también podemos hacer otra cosa. Y ya no iba a haber ese temor de Dios, esa santidad que debe haber en la iglesia, hermanos. Por eso es que se le dio esta disciplina grande. Porque no, para que no se convierta en un patrón que siga y que, bueno, se podemos hacer de todo como Ananías y Zafira quisieron. No es así, hermanos. Por eso es que fue de esta manera. Entonces vemos, hermanos, en la última parte pues vemos que dice que hubo gran temor en la iglesia, gran temor, porque habían muerto estas personas. Entonces, hermanos, el pecado siempre, hermanos, el pecado siempre nos va a alcanzar. No podemos, hermanos, ocultar delante de Dios nuestros pecados. El pecado siempre va a alcanzarnos, porque Dios, hermanos, es un Dios santo, es un Dios que busca santidad en su iglesia. Él quiere que haya santidad, Él quiere que se deseche el pecado, que no vivamos, hermanos, vidas, un pie en el mundo y otro en la iglesia. No es así, hermanos. Él quiere que le demos todo nuestro tiempo, nuestra voluntad, nuestros sentimientos, todo lo que somos, hermanos. Que nuestro espíritu esté conectado con el Espíritu de Dios. Entonces, hermanos, siempre vamos a tener la victoria. Pero si nosotros descuidamos nuestra vida de oración, que es nuestro nexo que nos une con Dios, no leemos la palabra, entonces si no leemos no podemos crecer, hermanos. Porque leyendo la palabra vamos a conocer, a tener un conocimiento mayor de Dios. Vamos también, hermanos, a poder cada día, o sea, si aprendemos, hermanos, la palabra, vamos a poder compartirla. Vamos a poder compartirla. Entonces es importante, hermanos, que vivamos vidas santas, vidas consagradas, y que también, hermanos, el 1 Corintios, hermanos, 10:13 les digo, y así está bien. Entonces vemos, hermanos, que en la iglesia, ¿cuántos Ananías y Zafiras habrán, hermanos?
¿Cuántos que estarán guardando su pecado, pero están trabajando para Dios? Están sirviendo a Dios, están congregando. ¿Y qué buscan? ¿Por qué, hermanos? Si Ananías y Zafira, ¿qué buscaron? ¿Por qué mintieron? ¿Por qué fueron hipócritas? Porque querían que los halaguen. Pero ese es el yo. El yo tiene que morir en nuestra vida, hermanos. Tiene que morir. ¿Se acuerdan cuando nosotros hicimos un gráfico y progresivamente el yo ocupaba todo? Pero después, ¿qué pasó? El yo muere. ¿Y quién ocupa todo nuestro corazón? Cristo. Entonces, hermanos, eso es lo que tenemos que hacer, que nuestra vida, hermanos, nosotros debemos ser cristocéntricos, como Pablo. Ya no vivo yo. Qué hermoso, hermanos. ¿Cómo admiro al apóstol Pablo, hermanos? Porque para mí el vivir es Cristo. Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Ya él no vivía cristocéntrico, pues 100%, Pablo. Ya no vivo yo. Él ya no vivía, su vida había pasado en segundo plano. Su vida era Cristo, su vida era predicar, su vida era compartir la palabra, viajar, ir a los lugares donde no había llegado el Evangelio. Su vida, y lo más triste, hermanos, que Pablo, la mayor parte de su vida estaba preso, pero allí él predicaba. Allí él cantaba, se gozaba y compartía con los presos y ganaba almas. Hermanos, dejemos los muertos espirituales. ¿Cuántos muertos espirituales abren las iglesias, hermanos? Allí hubieron 2 muertos y lo sacaron inmediatamente para que no corrompan a la iglesia. Pero ¿cuántos muertos espirituales habrán, hermanos? Tenemos que sacar a esos muertos espirituales que hay en las iglesias, guardando sus pecados, pensando de que nadie lo sabe, que nadie lo conoce. Pero recuerden que Dios conoce, hermanos. Dios está viendo todo. Él escucha, Él ve, conoce nuestro corazón. Hermanos, no seamos como Ananías y Zafira, que no haya hipocresía, seamos sinceros, íntegros para Dios, que no haya mentira. Hermanos, en Apocalipsis 21:8, a ver si estoy equivocando. A ver, hermano, rapidito. Acá dice: pero los cobardes, los incrédulos, abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Hermanos queridos, la mentira es igual que el homicidio, que el adulterio, que la fornicación. Es el mismo pecado. Tengamos mucho cuidado, que no lleguemos al cinismo de decir yo no he hecho esto, yo no he hecho aquello. Eso es cinismo, hermanos, es hipocresía, es mentira. Hay que cambiar, hay que pedir perdón, hay que, hermanos, arrepentirse. Dios perdona todo, hermanos, pero Él quiere arrepentimiento genuino. Y que empieces una nueva vida centrada en Cristo. Él te va a ayudar. Hemos visto los versículos, búsquenlo, apréndanlo. Son versículos que van a ayudarnos en nuestra vida espiritual para vivir vidas santas, vidas consagradas, vidas que agraden a nuestro Dios. Que Dios nos pueda bendecir, que nuestros hogares sean bendecidos, que nuestros trabajos sean bendecidos, hermanos, que nuestros hijos sean bendecidos. Que nuestra iglesia crezca, florezca, que sea una iglesia llena del Espíritu Santo, con ese deseo, con esa efervescencia, como empieza, hermano, la iglesia primitiva, la iglesia pentecostal. Ya no se dice pentecostal, hermano. Yo cuando conocí el Evangelio, era la iglesia pentecostal. Somos pentecostales, pero pentecostales auténticos, no esos que dicen pentecostales y que no son, hermanos. Los que verdaderamente nace de ese avivamiento. El movimiento pentecostal nace
de un avivamiento, hermanos, de un grupo de hermanos que desearon recibir el Espíritu Santo como Pentecostés. Y así recibe una señorita en Topeka, en Estados Unidos, y así, hermano, y se forma el movimiento pentecostal y que posteriormente es las asambleas de Dios. Entonces, hermanos, es hermoso vivir vidas consagradas, vidas santas, irreprensiblemente, que nadie tenga que decirte tú eres así, tú eres así. Irreprensiblemente, no seamos Ananías y Zafiras mentirosos. Los mentirosos, no seamos los mentirosos Ananías y Zafira. Seamos los creyentes verdaderos que amamos a Dios con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, y que queremos servirle para que cada día podamos alcanzar esa santificación y llegar cuando suene la final trompeta, que podamos escuchar. Nuestros oídos estén sin cerumen espiritual, para que escuchemos, hermano, cuando suene la final trompeta y vamos a volar a encontrarnos en la nube con nuestro Señor Jesucristo, que yo, hermano, pienso que va a ser muy pronto, porque la venida del Señor está más cerca de lo que creemos. Seamos fieles, mantengamos nuestra integridad y las más ricas bendiciones para cada uno de ustedes. Amén. Dios les bendiga. Amén.